Top 8. El jarrón de Bassano. El jarrón de Bassano. En algún momento del siglo XV, en un tranquilo pueblo cerca de Nápoles, se fabricó un jarrón de plata como regalo de boda para una joven novia de una familia noble italiana. Ella nunca llegó al altar. Según los relatos locales, fue hallada muerta en su dormitorio en la víspera de la ceremonia, con el jarrón todavía sujeto en sus manos. Nunca se determinó la causa de su muerte. El jarrón, hermoso pero ahora manchado por la tragedia, pasó a un pariente. Él también moriría poco después de recibirlo. Así comenzó la leyenda susurrada del jarrón de Bassano, una reliquia que traía la muerte a cualquiera que lo poseyera. El jarrón estaba hecho de plata maciza, de unas 10 pulgadas de alto, con grabados ornamentales de motivos florales y serpientes. A pesar de su valor artístico, el objeto permaneció envuelto en la sospecha. Durante los siglos siguientes, la propiedad del jarrón se transfirió discretamente, a menudo tras muertes repentinas e inexplicables. Registros de archivos de fincas de los siglos XVII y XVIII hacen referencias oblicuas a una vasija de plata de dolor, descrita como maldita y retirada del inventario tras cada incidente. Para el siglo XX, el jarrón de Bassano reapareció en un entorno más público. En 1988 fue subastado en Italia con una nota manuscrita adjunta. Cuidado, este jarrón trae la muerte. La advertencia fue ignorada. El comprador, un farmacéutico local, murió a los 3 meses de adquirirlo. Su familia, sin desanimarse, lo vendió a un cirujano, quien también murió poco después. Al menos 2 propietarios más, un arqueólogo y un anticuario, sucumbieron a destinos similares en rápida sucesión. Ninguna de las muertes fue violenta o abiertamente sospechosa, pero todas fueron repentinas y ninguna implicó una enfermedad previa. Finalmente, el jarrón se volvió invendible. Las casas de subastas se negaron a listarlo. Los museos declinaron exhibirlo. Se dice que el último propietario conocido lo tiró por la ventana frustrado, rozando a un oficial de policía que estaba debajo. Cuando le preguntaron por qué, se dice que gritó: «No trae más que muerte». Fue arrestado, pero no se presentaron cargos. El jarrón fue retenido temporalmente por las autoridades locales hasta que desapareció del registro público. Según la leyenda local, la policía entregó el artefacto a la Iglesia Católica, donde fue enterrado en un lugar desconocido, guardado en una caja revestida de plomo y sepultado bajo un monasterio. La Iglesia nunca ha confirmado esto. Algunas versiones afirman que el jarrón fue arrojado al mar Adriático, otras que permanece oculto en una cámara acorazada privada. No existen fotografías y ya no figura en ninguna base de datos oficial del patrimonio italiano. Los escépticos sostienen que las muertes fueron coincidentes y que el jarrón nunca tuvo ninguna maldición más allá de la superstición local. Sin embargo, la consistencia del patrón, combinada con la negativa de las instituciones a aceptar el artefacto, mantiene viva la historia. La frase jarrón de Bassano se ha convertido en el folclore italiano en sinónimo de tragedia silenciosa e inevitable. Si la belleza puede disfrazar la amenaza, entonces el jarrón de Bassano lo hizo perfectamente. Fue creado como un regalo de alegría y unión, pero solo entregó silencio, dolor y muerte. Top 9. La estatuilla de terracota maldita. La estatuilla de terracota maldita. En 1996, un equipo de arqueólogos surcoreanos que realizaba un estudio no oficial cerca de los límites del mausoleo del primer emperador Qin en Xi'an, China, descubrió una estatuilla de terracota diferente a cualquier otra catalogada anteriormente. A diferencia de los soldados de tamaño real del famoso ejército de terracota, esta estatua medía solo unas 14 pulgadas de alto, con rasgos faciales exagerados, extremidades angulares y una postura contorsionada. Fue hallada enterrada a varios pies de la zona principal de excavación, en un área considerada restringida. Un año después de su retirada, 3 miembros del equipo estarían muertos y la estatuilla fue devuelta discretamente, sin ceremonia ni documentación. El equipo, dirigido por el profesor Lee Sang-woo de la Universidad Hanyang, había obtenido un acceso limitado a la periferia del complejo de tumbas imperiales.
Durante un escaneo con radar de penetración terrestre, localizaron una cavidad anómala y desenterraron la estatuilla. A diferencia de las estatuas típicas de la dinastía Qin, este objeto estaba hecho de una mezcla de arcilla más oscura y mostraba signos de exposición a un calor intenso. El interior de la figura hueca contenía lo que parecía ser seda chamuscada y restos de una sustancia en polvo de color rojo, identificada más tarde como cinabrio, sulfuro de mercurio, un compuesto asociado con rituales de inmortalidad. Poco después del descubrimiento empezaron a ocurrir sucesos extraños. Un ayudante sufrió una convulsión en el lugar y más tarde desarrolló un trastorno neurológico agresivo. Un segundo investigador murió en un accidente de tráfico en circunstancias inusuales. Su coche se desvió de una carretera recta sin dejar marcas de frenado. La baja más destacada, el propio profesor Lee, murió de una hemorragia cerebral 3 meses después de que la estatuilla fuera llevada a Corea. Los registros médicos confirmaron que no tenía problemas de salud previos. Memos internos de la universidad hacían referencia a preocupaciones supersticiosas entre el personal y violaciones de sensibilidad cultural. Las autoridades chinas no fueron notificadas oficialmente del hallazgo. El artefacto había sido sacado de contrabando con la intención de realizar una futura exhibición privada, pero el aumento de las muertes obligó a dar marcha atrás. Según una carta confidencial filtrada años después, la estatuilla fue devuelta por la noche a través de un intermediario a un monasterio budista cerca del monte Hua. Nunca se ha vuelto a ver públicamente. Las especulaciones sobre el propósito de la estatuilla varían. Algunos creen que era un señuelo ritual, diseñado para absorber la energía espiritual de los ladrones de tumbas o intrusos. Otros sugieren que se utilizaba en ritos de maldición previos al entierro, colocada intencionadamente fuera de la tumba para disuadir a los curiosos. Sus rasgos distorsionados y su cavidad sellada dieron lugar a otra teoría, que servía como recipiente de unión, aprisionando a un espíritu o Hun desplazado del reino del emperador. Los intentos de fotografiar o escanear la estatuilla antes de su devolución fracasaron repetidamente. La única imagen conocida, una Polaroid borrosa tomada el día de su descubrimiento, muestra la sombra de la estatua con más claridad que su superficie. No se publicaron escaneos en 3D ni artículos académicos. La universidad ha eliminado todos los registros públicos de la expedición y los miembros del grupo de investigación se han negado a conceder entrevistas. Dentro de la tradición funeraria china, los objetos colocados más allá del umbral de una tumba solían tener funciones protectoras o retributivas. En este caso, el objeto pudo ser un centinela silencioso, esperando siglos a ser perturbado. Y una vez despertado, se aseguró de no volver a ser molestado jamás. Si algo antiguo estaba sellado dentro de esa estatuilla, no perdonó haber sido desenterrado. Advirtió, y luego desapareció. Top 10. La máscara de fuego africana. La máscara de fuego africana. En 2003, una máscara de madera intrincadamente tallada de África Occidental apareció en una venta de bienes privados en Londres. Se cree que procede del pueblo Yoruba de Nigeria. La máscara llevaba símbolos asociados con la invocación ancestral y la protección espiritual. De unas 16 pulgadas de alto, presentaba madera carbonizada y ennegrecida, flecos de pelo de cabra y restos de pintura de ocre rojo en las cejas y los labios. Al parecer había estado guardada durante décadas, hasta que alguien la colgó en una pared. Lo que siguió fue un patrón tan violento y específico que despertó sospechas. 3 incendios domésticos, en 3 países, todos vinculados al mismo objeto. La máscara fue comprada primero por un marchante de arte especializado en artefactos tribales. A las 2 semanas de su instalación en su galería, se declaró un incendio durante la noche que destruyó parte de la segunda planta. Los investigadores no pudieron determinar la causa. Se sospechó de un cableado defectuoso, pero no se hallaron problemas eléctricos. Sorprendentemente, la máscara sobrevivió, chamuscada pero intacta, y finalmente fue vendida a un coleccionista privado en Sydney, Australia.
Menos de un año después, la casa de Sidney se incendió mientras los propietarios estaban de vacaciones. Los vecinos informaron haber oído una serie de chasquidos antes de que estallara el fuego. Los bomberos hallaron el salón completamente destruido. La máscara de nuevo fue recuperada, esta vez con una gran grieta vertical que recorría su centro. Los peritos de seguro señalaron el caso por incoherencias, pero nunca se identificó el origen del incendio. El coleccionista, asustado, vendió la máscara de forma anónima a través de una plataforma online. Su tercera y última ubicación conocida fue en Toronto, donde fue adquirida por una joven profesora de antropología especializada en objetos rituales africanos. Expuso la máscara en su estudio. 6 meses después, en pleno invierno, se inició un incendio en esa misma habitación. Los investigadores citaron un fallo en un calefactor, pero los colegas de la profesora lo rebatieron. Al parecer, ella no utilizaba calefacción portátil. El fuego destruyó la mitad de su casa y la máscara volvió a ser extraída de las cenizas, esta vez quemada por la base, pero estructuralmente intacta. La noticia de los incidentes empezó a circular en comunidades de coleccionistas online. Se creía que la máscara estaba vinculada a los rituales Egungun, ceremonias de honor a los espíritus de los antepasados. En algunas tradiciones, las máscaras utilizadas en tales ritos se consideran recipientes vivos que no deben exhibirse a la ligera ni fuera de su contexto cultural. Se decía que perturbarlas o alejarlas de su tierra sagrada provocaba una respuesta espiritual. Si esa respuesta era metafórica o literal, se convirtió en motivo de grave preocupación. La máscara fue finalmente adquirida por un coleccionista privado británico que había oído hablar de los incendios y pretendía desmentir los rumores. La guardó en una vitrina reforzada y con control climático en la cámara acorazada de su sótano, e instaló detectores de movimiento y sensores de temperatura a su alrededor. La máscara no se ha movido ni ha incendiado nada desde entonces, pero según se informa, el coleccionista se niega a entrar solo en la cámara. Ninguna institución ha expresado interés en adquirir el objeto. Los museos consultados se mostraron cautelosos, señalando preocupaciones culturales y éticas sobre la exhibición de artefactos rituales sin el consentimiento de la comunidad. Un académico de África Occidental, al que se le mostraron fotografías de la máscara, se negó a hacer comentarios. Se limitó a decir, esa máscara nunca debió cruzar océanos. Hasta el día de hoy, la máscara de fuego africana existe en una especie de limbo, oculta, estudiada, pero nunca comprendida del todo. Ya sea que los incendios fueran mera coincidencia o una reacción espiritual, el patrón dejado atrás está grabado en 3 vidas y 3 hogares diferentes, en continentes distintos. Si el fuego es una fuerza purificadora, tal vez algo antiguo intentaba purificar los lugares a los que había sido exiliado. O tal vez simplemente intentaba volver a casa, quemando todo a su paso. Estos 10 artefactos, dispersos por continentes y siglos, revelan un patrón demasiado consistente para ser ignorado. No son solo reliquias, son ecos de fuerzas no resueltas, cada uno dejando tras de sí una firma no en tinta o inscripción, sino en sufrimiento. Desde museos hasta hogares privados, desde bloques de subastas hasta cámaras restringidas, estos objetos han viajado lejos, cargando con algo más que historia. Lo que exponen no es una serie aleatoria de accidentes, sino una estructura coherente de alteración. Cada objeto parece benigno en la superficie, piedra, madera, plata, pintura, pero desencadena una cascada de desgracias una vez que se toca, se perturba o se retira de su contexto original. Y de forma constante, quienes entran en contacto con ellos informan de patrones similares, enfermedades inexplicables, pérdidas, incendios, síntomas neurológicos, pesadillas vívidas. Estos efectos están documentados no solo en el folclore, sino en informes policiales, registros de seguros, bitácoras de museos y notas académicas, muchos de los cuales han desaparecido desde entonces o nunca fueron reconocidos oficialmente. La supresión no es accidental. Muchos de estos objetos han desaparecido de las bases de datos públicas, devueltos en silencio, ocultados por instituciones demasiado cautelosas para admitir que alguna vez los poseyeron.
En algunos casos, el personal del museo se negó a exhibirlos o incluso a manipularlos. Otros quedaron sepultados bajo la burocracia legal, devueltos a tierra sagrada sin nota de prensa ni placa. El resultado es una extraña paradoja. Los artefactos más peligrosos suelen ser los menos estudiados. Su peligro, al parecer, no reside en su material, sino en lo que amenazan con revelar. La pérdida potencial es incalculable. Cada objeto, si se comprendiera adecuadamente, podría abrir nuevas vías en la antropología, los estudios de la conciencia, la ciencia de los materiales y la relación entre la creencia y la realidad. ¿Qué propiedades permiten que una estatua gire por sí sola en una vitrina sellada? ¿Qué tipo de campo, si lo hay, vincula un fragmento de roca con la desgracia a continentes de distancia? ¿Por qué los patrones de daño se replican en casos no relacionados, separados por la geografía y la cultura? Estas son preguntas que permanecen deliberadamente sin respuesta, y la amenaza continúa. Incluso mientras digitalizamos el conocimiento y escaneamos textos antiguos, los fenómenos verdaderamente perturbadores siguen encerrados en cajas, cajones y cámaras con control climático. No porque nos falten las herramientas para estudiarlos, sino porque alguien, en algún lugar, ha decidido que lo que contienen es demasiado peligroso para ser dado a conocer. Cada conservador que recoloca un objeto maldito, cada coleccionista que sella un objeto en plomo, participa en una red silenciosa de contención. La verdad más escalofriante puede no ser que estos artefactos estén malditos, sino que funcionan como instrumentos de memoria, negándose a ser olvidados. Se resisten a la traducción, se resisten al análisis y castigan a quienes los tratan como decoración. No susurran, esperan. Y así, la pregunta ya no es si las maldiciones son reales, es, ¿por qué siempre nos siguen hasta casa? Si estos relatos de reliquias malditas han cambiado tu forma de ver los objetos que te rodean, suscríbete a nuestro canal y dale a me gusta a este vídeo. Estamos desenterrando las historias oscuras que el tiempo intentó sepultar. Ayúdanos a hacer crecer el futuro de este archivo. La próxima cámara de misterios se abrirá muy pronto. Top 4. El cuadro del niño llorón. El cuadro del niño llorón. En 1985, una serie de incendios domésticos asoló el norte de Inglaterra, dejando tras de sí al mismo superviviente improbable, un cuadro producido en masa de un niño pequeño lloroso. Los bomberos empezaron a susurrar sobre ello. El lienzo siempre colgaba intacto en paredes chamuscadas, intacto mientras todo a su alrededor se convertía en cenizas. Decenas de hogares, diferentes ciudades, diferentes familias. Un cuadro, sin quemar, observando. El cuadro, conocido como El Niño Llorón, fue producido originalmente en la década de 1950 por el artista italiano Bruno Amadio bajo el seudónimo de Giovanni Bragolin. Retrataba a un niño afligido con ojos brillantes, mirando directamente al espectador. Aunque concebido como decoración kitsch, el retrato se volvió extrañamente popular en los hogares británicos de clase trabajadora en los años 70 y 80. Los minoristas vendieron miles de copias, pero nadie previó lo que vendría después. Los departamentos de bomberos locales empezaron a notar un patrón inquietante. Las casas destruidas por el fuego tenían un elemento peculiar en común. El cuadro del niño llorón solía sobrevivir completamente ileso. No era solo la supervivencia lo que les perturbaba, sino su perfecta conservación, sin quemaduras, sin hollín, sin marco derretido. En múltiples incidentes el cuadro fue hallado boca abajo entre los escombros, todavía íntegro. El tabloide británico The Sun publicó la historia en septiembre de 1985 bajo el titular La maldición ardiente del niño llorón, informando sobre más de 50 incendios domésticos en todo el país supuestamente vinculados a la obra. Los bomberos empezaron a referirse a él como el cuadro maldito, y algunos se negaban a entrar en casas donde estuviera colgado. Un oficial citado de forma anónima afirmó: He visto este cuadro sobrevivir a 5 incendios. 5, nada más salió de allí. Su declaración nunca fue confirmada oficialmente, pero bastó para alimentar la histeria. La Brigada de Bomberos de Royal Berkshire
investigó el fenómeno. Aunque no hallaron ninguna explicación sobrenatural definitiva, sugirieron que las impresiones estaban hechas sobre materiales ignífugos, posiblemente recubiertos con un barniz que las hacía más resistentes. Aún así, eso no explicaba por qué solo este cuadro parecía evitar sistemáticamente la destrucción mientras colgaba entre muebles altamente inflamables. Los informes se volvieron más personales. Los propietarios que compraban el cuadro describían rachas repentinas de mala suerte, pérdida de empleos, enfermedades, muertes en la familia. Una mujer afirmó que el cuadro se cayó de la pared la misma noche en que su marido murió de un ictus. Otra devolvió el cuadro a la tienda después de que su gato muriera sin previo aviso. Con el tiempo, las organizaciones benéficas locales se negaron a aceptar copias donadas y las tiendas de segunda mano empezaron a tirarlas. El miedo público alcanzó tal punto que The Sun organizó una quema masiva. Invitaron a los lectores a llevar sus cuadros del niño llorón a una hoguera pública para terminar con la maldición. Cientos fueron destruidos. Sin embargo, el mito perduró y a día de hoy siguen apareciendo copias en casas abandonadas, desvanes o tiendas de antigüedades, todavía en perfectas condiciones. Los historiadores del arte descartan todo el episodio como una histeria colectiva alimentada por el sensacionalismo de los tabloides, pero la consistencia de los informes, la cantidad de incendios y la supervivencia recurrente de una imagen específica siguen siendo difíciles de explicar. Ninguna otra obra de arte de la época tiene tal historial, y ningún otro cuadro ha sido culpado de tal rastro de destrucción. Si los ojos del niño fueron pintados para evocar piedad, hicieron más que eso. Vieron arder hogares, desmoronarse vidas y a la gente hundirse en el miedo. Y a pesar de todo, el niño nunca parpadeó. Top 5. El fragmento de roca de Uluru. El fragmento de roca de Uluru. En el corazón del territorio del norte de Australia se alza Uluru, un enorme monolito de arenisca sagrado para el pueblo Anangu. Con una altura de 1,141 pies sobre el suelo del desierto, se cree que alberga espíritus ancestrales y posee un profundo poder espiritual. Durante siglos, los custodios indígenas advirtieron que perturbar Uluru traería desgracias, pero pocos prestaron atención, hasta que las rocas empezaron a volver. A partir de la década de 1980 e intensificándose a principios de la de 2000, la administración del Parque Nacional en Uluru Katachuta empezó a recibir paquetes inusuales. En su interior había pequeños trozos de roca, a veces envueltos en tela, otras veces enviados por correo sin protección alguna. Lo que hacía notables a estos envíos eran las cartas que los acompañaban. Decenas, luego cientos de turistas de todo el mundo escribían confesiones, se habían llevado un trozo de Uluru a casa como recuerdo, y desde entonces sus vidas se habían desmoronado. Las cartas se leían como capítulos de una pesadilla colectiva. Una pareja describió una serie de accidentes de coche y un colapso financiero a las pocas semanas de regresar de Australia. Otro hombre de Alemania dijo que perdió su trabajo, a su mujer y casi su vida en un accidente de esquí, todo a los 6 meses de haberse llevado una piedra. Una familia de Estados Unidos afirmó que su casa se incendió solo unos días después de traer la roca. Muchos suplicaban perdón y rogaban que las rocas fueran devueltas a su lugar legítimo. Los guardaparques empezaron a catalogar las piedras y a guardarlas en una sección restringida del centro de visitantes, conocida extraoficialmente como la Pila de los Lamentos. Cada roca devuelta era etiquetada con el nombre del remitente, la fecha y el origen del paquete. Con los años, la pila creció. Para 2010 contenía más de 1,000 fragmentos, desde diminutas lascas hasta trozos del tamaño de una mano. Las cartas adjuntas solían estar escritas con desesperación, llenas de culpa, arrepentimiento e historias de penalidades inexplicables. Aunque algunos consideraban que el fenómeno era superstición o coincidencia, la consistencia de las desgracias reportadas llamó la atención. Incluso los trabajadores de correos empezaron a hablar del extraño aura que rodeaba a los paquetes devueltos. Algunos estaban dañados, otros olían a azufre o descomposición, a pesar de contener solo piedra seca.
En un caso llegó una carta de España con una roca y una disculpa garabateada con 3 tintas diferentes, como si hubiera sido escrita tras múltiples intentos. El pueblo Anangu nunca pidió que se devolvieran las rocas. Su postura se mantuvo firme. La tierra no debía ser perturbada. Para ellos el problema no era de venganza o castigo, sino de equilibrio espiritual. Retirar una parte de Uluru, incluso una piedra, alteraba el Chukurpa, la ley sagrada que conecta a las personas, la tierra y los antepasados. Desde su perspectiva, la mala suerte no era una maldición, sino una consecuencia. A pesar del creciente número de rocas devueltas, el gobierno australiano no inició una investigación oficial. No se realizaron estudios científicos. Sin embargo, el fenómeno se hizo tan conocido que los operadores turísticos empezaron a emitir advertencias a los visitantes. Se actualizó la señalización del parque para desalentar la recolección de piedras. En 2019 se prohibió permanentemente escalar Uluru por respeto a su importancia cultural y por los continuos informes de perturbaciones espirituales. Hoy en día las rocas siguen llegando. Algunas son devueltas por familiares de segunda generación que las heredaron, sin conocer su origen hasta que les sobrevino la desgracia. Otras llegan de forma anónima, enviadas desde países tan lejanos como Japón, Brasil y Noruega. Las piedras ya no son simples artefactos geológicos, son símbolos de un pacto roto, transportadas a través de océanos y luego enviadas de vuelta por manos temblorosas. Si un fragmento de piedra del desierto puede albergar memoria, entonces Uluru ha estado tratando de olvidar. Pero la tierra recuerda, y no se suelta fácilmente. Top 6. La máscara de guerrero maorí. La máscara de guerrero maorí. En los archivos del Museo Británico se encuentra una máscara ceremonial de madera que una vez usaron los guerreros maoríes durante la época precolonial en Nueva Zelanda. Tallada en madera autóctona y adornada con pelo de perro y ocre rojo, la máscara formaba parte originalmente de un ritual de enterramiento destinado a proteger tanto a los vivos como a los muertos. Pero cuando los exploradores británicos se apoderaron de ella en el siglo XIX y la enviaron a Londres, puede que algo más viniera con ella. Más de un siglo después, el personal del museo empezó a notar un patrón. Quienes manipulaban la máscara solían enfermar, y 2 conservadores asignados a catalogarla murieron en el mismo año natural. La máscara, conocida simplemente como el artefacto 1932-715.7, en los registros del museo, era considerada culturalmente tapu, sagrada y restringida, por los ancianos maoríes. Según la tradición, nunca debería haber sido exhibida y mucho menos tocada sin preparación ritual. Sin embargo, en 2007, durante una reclasificación rutinaria de los fondos indígenas, la máscara fue sacada del almacén y estudiada para una exhibición pública. En pocos meses, ambos conservadores principales del proyecto habían muerto, uno de un ictus inesperado, el otro en un accidente de bicicleta a plena luz del día. La conexión se descartó al principio, pero el momento era difícil de ignorar. Los trabajadores del museo empezaron a compartir historias en voz baja. Quienes entraban en la sala de almacenamiento informaban de dolores de cabeza, mareos y una sensación de ser observados. Una técnica describió el olor a madera quemada, aunque no se había producido ningún incendio. Otra informó haber visto pigmento rojo en sus guantes a pesar de no haber manipulado la máscara directamente. Las quejas aumentaron hasta que los supervisores ordenaron que el artefacto fuera devuelto a una vitrina sellada, suspendido de la vista del público. Mientras tanto, las llamadas de los líderes maoríes de Nueva Zelanda se hicieron más fuertes. La máscara, decían, no era una obra de arte. Era un objeto ancestral imbuido de mana, autoridad espiritual. Su presencia en una tierra extranjera sin ceremonia ni consentimiento violaba los principios fundamentales de la ley maorí. En 2010, representantes de varias iwi, tribus, emitieron una solicitud formal de repatriación, citando no solo razones culturales, sino también informes de inquietud espiritual. El Museo Británico reconoció la solicitud, pero se negó a entregar el artefacto, citando protocolos de propiedad y leyes internacionales.
Ante la inquietud interna y el escrutinio público, los responsables del museo optaron por un compromiso. La máscara fue trasladada a un recinto de madera especialmente construido, forrado con lino y colocado dentro de una sala con control climático inaccesible para la mayoría del personal. No volvería a ser exhibida. No se hizo ningún comentario oficial sobre las supuestas muertes o enfermedades, y el museo eliminó discretamente las referencias al objeto de su guía para visitantes. Fuera de la institución, sin embargo, la historia se difundió. Investigadores de lo paranormal citaron la máscara en listas de artefactos coloniales malditos. Los líderes espirituales maoríes advirtieron que tales objetos no solo tienen presencia física, sino también conciencia ancestral. Un respetado Tounga, anciano espiritual, fue citado en The New Zealand Herald diciendo: "Cuando robas una voz a los muertos, ésta no permanece en silencio". El Museo Británico ha rechazado todas las solicitudes de entrevista posteriores sobre la máscara. Su ubicación exacta es conocida ahora por solo unos pocos, y sigue sin catalogar en la base de datos pública. Sin embargo, persisten los rumores, que su vitrina aparece ocasionalmente entreabierta, que los guardias se han negado a entrar solos en el ala de almacenamiento, que un becario renunció tras oír cánticos en un pasillo vacío. Si las maldiciones son solo metáforas de la culpa, entonces esta máscara dice mucho. Y si son algo más, entonces tal vez los muertos no han terminado de hablar. Top 7. El espejo del templo japonés. El espejo del templo japonés. En 1998, un coleccionista de Tokio adquirió un espejo de bronce de un templo sintoísta en decadencia, cuya demolición estaba programada en Kioto. El espejo, de casi 12 pulgadas de diámetro con un frente pulido y un reverso grabado, llevaba la imagen de Amaterasu, la diosa del sol sintoísta, y se decía que una vez perteneció a un sacerdote del santuario que desapareció en circunstancias misteriosas. Un año después de su retirada, 3 personas estrechamente relacionadas con el espejo estarían muertas. El coleccionista, un hombre de negocios de 53 años interesado en reliquias esotéricas, supuestamente ignoró la advertencia del cuidador del templo. El espejo, se le dijo, nunca debió reflejar a los vivos, sino solo devolver la luz a los dioses. No obstante, el objeto fue embalado y transportado a Tokio. Semanas después, el hombre se desplomó en su piso y murió de un aparente aneurisma cerebral. No se habían observado problemas de salud previos. El espejo había sido colocado en la pared sobre su escritorio, frente a una ventana. Poco después de su muerte, el espejo pasó a su hermana menor, quien organizó una tasación. Durante la evaluación, ella también empezó a experimentar mareos y visión borrosa. Días después fue hallada inconsciente en su casa y murió más tarde de lo que los médicos describieron como un evento cardíaco repentino. La tercera muerte ocurrió meses después. El anticuario que había aceptado buscar un comprador para el espejo murió en una colisión de vehículos mientras transportaba la pieza a una exposición en Nagoya. Los investigadores señalaron que conducía por debajo del límite de velocidad y que las condiciones meteorológicas eran buenas. El espejo fue devuelto al almacén. Los informes circularon entre la estrecha comunidad de expertos en antigüedades de Tokio. Algunos lo describían como una puerta solar o un objeto infundido con kami, los espíritus divinos de la creencia sintoísta. Otros afirmaban que formaba parte de un kagami, una tríada ritual de espejo, espada y joya, 3 objetos sagrados que nunca debían separarse. Sin los otros, se creía que el equilibrio del espejo estaba roto, su resonancia espiritual corrompida. Ningún museo de Japón ha aceptado el objeto. Se rumorea su paradero actual, pero no está confirmado. Algunos afirman que fue enterrado de nuevo en las montañas de la prefectura de Nara bajo la supervisión de ancianos del santuario. Supuestamente se realizaron ritos de purificación espiritual, aunque no ha surgido documentación al respecto. Los parapsicólogos que revisaron el caso sugirieron una respuesta psicosomática provocada por el folclore del espejo. Sin embargo, los registros médicos no muestran dolencias subyacentes entre los 3 fallecidos. Lo más inquietante fue que cada individuo murió en los 33 días siguientes,
a entrar en contacto físico con el espejo, un detalle anotado en una entrada de diario ahora retirada por un académico japonés que estudia objetos malditos. Los intentos de fotografiar el espejo supuestamente han fallado, con cámaras digitales mostrando distorsiones o reflejos independientemente de la iluminación. Un coleccionista que intentó escanear los grabados describió el archivo de imagen resultante como corrupto, incluso al abrirlo en múltiples dispositivos. Si esto es una coincidencia tecnológica o algo más, sigue siendo una incógnita. En la creencia japonesa, los espejos no son meras herramientas de reflexión, son portales, símbolos de la verdad e instrumentos sagrados de testimonio divino. Mirar fijamente a un espejo ritual, especialmente uno utilizado en ritos olvidados, es arriesgarse a ser visto por algo que no está destinado a devolver la mirada. Si este espejo capturó una vez la luz solar para los dioses, tal vez ahora solo refleje pérdida. Y sea lo que reveló una vez, se ha esmerado mucho en mantenerlo oculto. Top 8. El jarrón de Bassano. El jarrón de Bassano. En algún momento del siglo XV, en un tranquilo pueblo cerca de Nápoles, se fabricó un jarrón de plata como regalo de boda para una joven novia de una familia noble italiana. Ella nunca llegó al altar. Según los relatos locales, fue hallada muerta en su dormitorio en la víspera de la ceremonia, con el jarrón todavía sujeto en sus manos. Nunca se determinó la causa de su muerte. El jarrón, hermoso pero ahora manchado por la tragedia, pasó a un pariente. Él también moriría poco después de recibirlo. Así comenzó la leyenda susurrada del jarrón de Bassano, una reliquia que traía la muerte a cualquiera que lo poseyera. El jarrón estaba hecho de plata maciza, de unas 10 pulgadas de alto, con grabados ornamentales de motivos florales y serpientes. A pesar de su valor artístico, el objeto permaneció envuelto en la sospecha. Durante los siglos siguientes, la propiedad del jarrón se transfirió discretamente, a menudo tras muertes repentinas e inexplicables. Registros de archivos de fincas de los siglos XVII y XVIII hacen referencias oblicuas a una vasija de plata de dolor, descrita como maldita y retirada del inventario tras cada incidente. Para el siglo XX, el jarrón de Bassano reapareció en un entorno más público. En 1988 fue subastado en Italia con una nota manuscrita adjunta. Cuidado, este jarrón trae la muerte. La advertencia fue ignorada. El comprador, un farmacéutico local, murió a los 3 meses de adquirirlo. Su familia, sin desanimarse, lo vendió a un cirujano, quien también murió poco después. Al menos 2 propietarios más, un arqueólogo y un anticuario, sucumbieron a destinos similares en rápida sucesión. Ninguna de las muertes fue violenta o abiertamente sospechosa, pero todas fueron repentinas y ninguna implicó una enfermedad previa. Finalmente, el jarrón se volvió invendible. Las casas de subastas se negaron a listarlo. Los museos declinaron exhibirlo. Se dice que el último propietario conocido lo tiró por la ventana frustrado, rozando a un oficial de policía que estaba debajo. Cuando le preguntaron por qué, se dice que gritó, «No trae más que muerte». Fue arrestado, pero no se presentaron cargos. El jarrón fue retenido temporalmente por las autoridades locales hasta que desapareció del registro público. Según la leyenda local, la policía entregó el artefacto a la Iglesia Católica, donde fue enterrado en un lugar desconocido, guardado en una caja revestida de plomo y sepultado bajo un monasterio. La Iglesia nunca ha confirmado esto. Algunas versiones afirman que el jarrón fue arrojado al mar Adriático, otras que permanece oculto en una cámara acorazada privada. No existen fotografías y ya no figura en ninguna base de datos oficial del patrimonio italiano. Los escépticos sostienen que las muertes fueron coincidentes y que el jarrón nunca tuvo ninguna maldición más allá de la superstición local. Sin embargo, la consistencia del patrón, combinada con la negativa de las instituciones a aceptar el artefacto, mantiene viva la historia. La frase jarrón de Bassano se ha convertido en el folclore italiano en sinónimo de tragedia silenciosa e inevitable. Si la belleza puede disfrazar la amenaza, entonces el jarrón de Bassano lo hizo perfectamente.
Fue creado como un regalo de alegría y unión, pero solo entregó silencio, dolor y muerte. Top 9. La estatuilla de terracota maldita. La estatuilla de terracota maldita. En 1996, un equipo de arqueólogos surcoreanos que realizaba un estudio no oficial cerca de los límites del mausoleo del primer emperador Qin en Xi'an, China, descubrió una estatuilla de terracota diferente a cualquier otra catalogada anteriormente. A diferencia de los soldados de tamaño real del famoso ejército de terracota, esta estatua medía solo unas 14 pulgadas de alto, con rasgos faciales exagerados, extremidades angulares y una postura contorsionada. Fue hallada enterrada a varios pies de la zona principal de excavación, en un área considerada restringida. Un año después de su retirada, 3 miembros del equipo estarían muertos y la estatuilla fue devuelta discretamente, sin ceremonia ni documentación. El equipo, dirigido por el profesor Lee Sang-woo de la Universidad Hanyang, había obtenido un acceso limitado a la periferia del complejo de tumbas imperiales. Durante un escaneo con radar de penetración terrestre, localizaron una cavidad anómala y desenterraron la estatuilla. A diferencia de las estatuas típicas de la dinastía Qin, este objeto estaba hecho de una mezcla de arcilla más oscura y mostraba signos de exposición a un calor intenso. El interior de la figura hueca contenía lo que parecía ser seda chamuscada y restos de una sustancia en polvo de color rojo, identificada más tarde como cinabrio, sulfuro de mercurio, un compuesto asociado con rituales de inmortalidad. Poco después del descubrimiento empezaron a ocurrir sucesos extraños. Un ayudante sufrió una convulsión en el lugar y más tarde desarrolló un trastorno neurológico agresivo. Un segundo investigador murió en un accidente de tráfico en circunstancias inusuales. Su coche se desvió de una carretera recta sin dejar marcas de frenado. La baja más destacada, el propio profesor Lee, murió de una hemorragia cerebral 3 meses después de que la estatuilla fuera llevada a Corea. Los registros médicos confirmaron que no tenía problemas de salud previos. Memos internos de la universidad hacían referencia a preocupaciones supersticiosas entre el personal y violaciones de sensibilidad cultural. Las autoridades chinas no fueron notificadas oficialmente del hallazgo. El artefacto había sido sacado de contrabando con la intención de realizar una futura exhibición privada, pero el aumento de las muertes obligó a dar marcha atrás. Según una carta confidencial filtrada años después, la estatuilla fue devuelta por la noche a través de un intermediario a un monasterio budista cerca del monte Hua. Nunca se ha vuelto a ver públicamente. Las especulaciones sobre el propósito de la estatuilla varían. Algunos creen que era un señuelo ritual, diseñado para absorber la energía espiritual de los ladrones de tumbas o intrusos. Otros sugieren que se utilizaba en ritos de maldición previos al entierro, colocada intencionadamente fuera de la tumba para disuadir a los curiosos. Sus rasgos distorsionados y su cavidad sellada dieron lugar a otra teoría, que servía como recipiente de unión, aprisionando a un espíritu o Hun desplazado del reino del emperador. Los intentos de fotografiar o escanear la estatuilla antes de su devolución fracasaron repetidamente. La única imagen conocida, una Polaroid borrosa tomada el día de su descubrimiento, muestra la sombra de la estatua con más claridad que su superficie. No se publicaron escaneos en 3D ni artículos académicos. La universidad ha eliminado todos los registros públicos de la expedición y los miembros del grupo de investigación se han negado a conceder entrevistas. Dentro de la tradición funeraria china, los objetos colocados más allá del umbral de una tumba solían tener funciones protectoras o retributivas. En este caso, el objeto pudo ser un centinela silencioso, esperando siglos a ser perturbado. Y una vez despertado, se aseguró de no volver a ser molestado jamás. Si algo antiguo estaba sellado dentro de esa estatuilla, no perdonó haber sido desenterrado. Advirtió, y luego desapareció. Top 10. La máscara de fuego africana. La máscara de fuego africana. En 2003, una máscara de madera intrincadamente tallada de África Occidental apareció en una venta de bienes privados en Londres. Se cree que procede del pueblo yoruba de Nigeria
La máscara llevaba símbolos asociados con la invocación ancestral y la protección espiritual. De unas 16 pulgadas de alto, presentaba madera carbonizada y ennegrecida, flecos de pelo de cabra y restos de pintura de ocre rojo en las cejas y los labios. Al parecer había estado guardada durante décadas, hasta que alguien la colgó en una pared. Lo que siguió fue un patrón tan violento y específico que despertó sospechas. 3 incendios domésticos, en 3 países, todos vinculados al mismo objeto. La máscara fue comprada primero por un marchante de arte especializado en artefactos tribales. A las 2 semanas de su instalación en su galería, se declaró un incendio durante la noche que destruyó parte de la segunda planta. Los investigadores no pudieron determinar la causa. Se sospechó de un cableado defectuoso, pero no se hallaron problemas eléctricos. Sorprendentemente, la máscara sobrevivió, chamuscada pero intacta, y finalmente fue vendida a un coleccionista privado en Sydney, Australia. Menos de un año después, la casa de Sydney se incendió mientras los propietarios estaban de vacaciones. Los vecinos informaron haber oído una serie de chasquidos antes de que estallara el fuego. Los bomberos hallaron el salón completamente destruido. La máscara de nuevo fue recuperada, esta vez con una gran grieta vertical que recorría su centro. Los peritos de seguro señalaron el caso por incoherencias, pero nunca se identificó el origen del incendio. El coleccionista, asustado, vendió la máscara de forma anónima a través de una plataforma online. Su tercera y última ubicación conocida fue en Toronto, donde fue adquirida por una joven profesora de antropología especializada en objetos rituales africanos. Expuso la máscara en su estudio. 6 meses después, en pleno invierno, se inició un incendio en esa misma habitación. Los investigadores citaron un fallo en un calefactor, pero los colegas de la profesora lo rebatieron. Al parecer, ella no utilizaba calefacción portátil. El fuego destruyó la mitad de su casa y la máscara volvió a ser extraída de las cenizas, esta vez quemada por la base, pero estructuralmente intacta. La noticia de los incidentes empezó a circular en comunidades de coleccionistas online. Se creía que la máscara estaba vinculada a los rituales Segungun, ceremonias de honor a los espíritus de los antepasados. En algunas tradiciones, las máscaras utilizadas en tales ritos se consideran recipientes vivos, que no deben exhibirse a la ligera ni fuera de su contexto cultural. Se decía que perturbarlas o alejarlas de su tierra sagrada provocaba una respuesta espiritual. Si esa respuesta era metafórica o literal, se convirtió en motivo de grave preocupación. La máscara fue finalmente adquirida por un coleccionista privado británico que había oído hablar de los incendios y pretendía desmentir los rumores. La guardó en una vitrina reforzada y con control climático en la cámara acorazada de su sótano, e instaló detectores de movimiento y sensores de temperatura a su alrededor. La máscara no se ha movido ni ha incendiado nada desde entonces, pero según se informa, el coleccionista se niega a entrar solo en la cámara. Ninguna institución ha expresado interés en adquirir el objeto. Los museos consultados se mostraron cautelosos, señalando preocupaciones culturales y éticas sobre la exhibición de artefactos rituales sin el consentimiento de la comunidad. Un académico de África Occidental, al que se le mostraron fotografías de la máscara, se negó a hacer comentarios. Se limitó a decir, esa máscara nunca debió cruzar océanos. Hasta el día de hoy, la máscara de fuego africana existe en una especie de limbo, oculta, estudiada, pero nunca comprendida del todo. Ya sea que los incendios fueran mera coincidencia o una reacción espiritual, el patrón dejado atrás está grabado en 3 vidas y 3 hogares diferentes, en continentes distintos. Si el fuego es una fuerza purificadora, tal vez algo antiguo intentaba purificar los lugares a los que había sido exiliado. O tal vez simplemente intentaba volver a casa, quemando todo a su paso. Estos 10 artefactos, dispersos por continentes y siglos, revelan un patrón demasiado consistente para ser ignorado. No son solo reliquias, son ecos de fuerzas no resueltas, cada uno dejando tras de sí una firma no en tinta o inscripción, sino en sufrimiento. Desde museos hasta hogares privados, desde bloques de subastas hasta cámaras restringidas, estos objetos han viajado lejos, cargando con algo más que historia.
Lo que exponen no es una serie aleatoria de accidentes, sino una estructura coherente de alteración. Cada objeto parece benigno en la superficie, piedra, madera, plata, pintura, pero desencadena una cascada de desgracias una vez que se toca, se perturba o se retira de su contexto original. Y de forma constante, quienes entran en contacto con ellos informan de patrones similares: enfermedades inexplicables, pérdidas, incendios, síntomas neurológicos, pesadillas vívidas. Estos efectos están documentados no solo en el folclore, sino en informes policiales, registros de seguros, bitácoras de museos y notas académicas, muchos de los cuales han desaparecido desde entonces o nunca fueron reconocidos oficialmente. La supresión no es accidental. Muchos de estos objetos han desaparecido de las bases de datos públicas, devueltos en silencio, ocultados por instituciones demasiado cautelosas para admitir que alguna vez los poseyeron. En algunos casos, el personal del museo se negó a exhibirlos o incluso a manipularlos. Otros quedaron sepultados bajo la burocracia legal, devueltos a tierra sagrada sin nota de prensa ni placa. El resultado es una extraña paradoja. Los artefactos más peligrosos suelen ser los menos estudiados. Su peligro, al parecer, no reside en su material, sino en lo que amenazan con revelar. La pérdida potencial es incalculable. Cada objeto, si se comprendiera adecuadamente, podría abrir nuevas vías en la antropología, los estudios de la conciencia, la ciencia de los materiales y la relación entre la creencia y la realidad. ¿Qué propiedades permiten que una estatua gire por sí sola en una vitrina sellada? ¿Qué tipo de campo, si lo hay, vincula un fragmento de roca con la desgracia a continentes de distancia? ¿Por qué los patrones de daño se replican en casos no relacionados, separados por la geografía y la cultura? Estas son preguntas que permanecen deliberadamente sin respuesta, y la amenaza continúa. Incluso mientras digitalizamos el conocimiento y escaneamos textos antiguos, los fenómenos verdaderamente perturbadores siguen encerrados en cajas, cajones y cámaras con control climático. No porque nos falten las herramientas para estudiarlos, sino porque alguien, en algún lugar, ha decidido que lo que contienen es demasiado peligroso para ser dado a conocer. Cada conservador que recoloca un objeto maldito, cada coleccionista que sella un objeto en plomo, participa en una red silenciosa de contención. La verdad más escalofriante puede no ser que estos artefactos estén malditos, sino que funcionan como instrumentos de memoria, negándose a ser olvidados. Se resisten a la traducción, se resisten al análisis y castigan a quienes los tratan como decoración. No susurran, esperan. Y así, la pregunta ya no es si las maldiciones son reales, es, ¿por qué siempre nos siguen hasta casa? Si estos relatos de reliquias malditas han cambiado tu forma de ver los objetos que te rodean, suscríbete a nuestro canal y dale a me gusta a este vídeo. Estamos desenterrando las historias oscuras que el tiempo intentó sepultar. Ayúdanos a hacer crecer el futuro de este archivo. La próxima cámara de misterios se abrirá muy pronto.